Un momento glorioso bajo la luz de su palabra. Muy buenas noches, tiempos de gloria y misericordia. Bienvenido una vez más, amados, ustedes que ven este programa. Hoy es un día especial, hoy 22 de abril. Tenemos un tema muy interesante. El día de hoy, este es tiempo de gloria y misericordia. Dios habla hoy, un momento glorioso bajo la luz de su palabra. Hoy tenemos el tema, los frutos del reino versus las consecuencias del pecado. Y tenemos como siempre, quien nos acompaña, el hermano Daniel, la hermana Saray, el hermano Eduardo y el hermano Jader. Así que vamos a dar inicio a este tema muy importante porque se habla de frutos, pero en contraste con consecuencias del pecado. Vamos a ver esta noche esos diversos frutos que tenemos en el reino de Dios, porque hay frutos de arrepentimiento, hay frutos que evidencian la madurez del cristiano y las consecuencias también del pecado que nos lleva a la condenación eterna. Pero hoy vamos a dar la oportunidad al hermano Jader. Hermano Jader, buenas noches, bienvenido a este programa Tiempo de Gloria y Misericordia. ¿Cómo están esta noche? Vamos a dar inicio con una pregunta para usted. ¿A qué se refiere fruto en la Biblia? ¿Qué usted entiende por la palabra fruto en la Biblia? ¿Qué nos dice la Escritura sobre la palabra fruto? Gracias a todos. Bendiciones. Bueno, la palabra hace referencia sobre el fruto. Y hacemos de pronto una analogía con respecto a la naturaleza. Vemos que cuando nosotros sembramos un árbol, de ese árbol esperamos pues un producto, un fruto. Esa es la esperanza de todos, ¿no? Todo aquel que cultiva quiere un fruto, quiere obtener algo. El Señor pues también le pide a su pueblo que no habla de frutos. La palabra no nos habla a nosotros de frutos, nos habla de fruto, porque todo es un compendio, todo viene allí. Porque no podemos decir que un cristiano tiene una parte del fruto y otra no. El cristiano debe tener todo el fruto, que es paz, gozo, benignidad. Todo eso debe estar dentro del cristiano. Dice Jeremías 17, del 7 al 8, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en años de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Nos habla también Juan 15, hablando de este tema del fruto. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres en el nombre del Padre, en mi nombre, Él os dé. Entonces, vemos aquí cómo el Señor, pues, le pide a su pueblo, le pide a sus hijos, que debemos llevar fruto. O sea, la característica del cristiano es que debe dar un fruto, un resultado. ¿Cuáles son esos frutos de los cuales nos habla la Biblia? Lo vemos en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Ese es el sello que debemos llevar cuando nosotros caminamos. Todas las personas, cuando ven a una persona que sigue a Cristo, pues es característico ver estos frutos en esa persona. Entonces, decimos que toda persona pues, que sigue a Cristo tiene como producto ese fruto, esa característica que lo diferencia. Todos vemos que cuando sembramos un árbol de mango, esperamos ver mango. Si usted siembra un árbol de cualquier fruto, espera ver, o lo que lo caracteriza es ese fruto que ese árbol produce. Ninguno de nosotros ve un palo de guanábana cargado de mango, pues sería raro, ¿no? Entonces, es raro cuando el hijo o los hijos de Dios no producen estos frutos. Este es el fruto característico del cual nos habla la palabra, el fruto característico de aquellas personas que aman, que sirven, que han aceptado a Cristo en su corazón. Eso tiene un efecto dentro de la persona y empieza ese amor de Cristo dentro de nosotros a producir este efecto o este fruto, ¿no?
viene compuesto, ¿no? Siguiendo con la analogía, cuando usted compra una guava, todos aquí sabemos la guava, y usted ve que la guava es un solo fruto largo, pero dentro de ese fruto largo vienen un poco de semillitas allí, pero todos son parte de ese mismo fruto. Asimismo, nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, estamos llenos de amor, de gozo, de paz, ese amor que permite que vayamos y prediquemos, ese amor que permite el perdón al que nos hace mal, la paciencia para con aquel pues que aún no camina y se tiene esa paciencia, la bondad y la fe que es el fundamento principal, ¿no? La fe en Cristo. Todo eso está dentro de nosotros. No es uno por fuera o frutos o yo tengo fe pero no tengo bondad o tengo paz pero no tengo gozo, no. Todo viene dentro del paquete. El cristiano tiene gozo, tiene paz, paciencia dentro del fruto que nos da el servir a Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano Jade, por eso. Tocó un tema muy importante. Fruto es un resultado, es un producto, una característica. Así que vamos entonces a darle pase a nuestro hermano Eduardo. Bienvenido esta noche, hermano Eduardo, a Tiempo de Gloria y Misericordia. Su pregunta para esta noche es: ¿por qué solo en el reino de Dios se puede fructificar o dar esos frutos? Adelante. Amén. Dios me lo bendiga. Muy interesante la pregunta. Nos basamos que por qué solo en el reino de Dios se puede fructificar o dar fruto. Vamos a explicarlo de una forma en un medio cristiano que se ve mucho, ¿no? La verdad de la escritura de pensamiento, forma, pensar que lo profético es profético, los conservadores a los conservadores, los mesiánicos a los mesiánicos. Y en estas cosas no son malas, no son malas. Lo malo es que, en primer lugar, creer que donde está allí se encuentra todo. Por decir, el concepto es que todo está ahí. Y en segundo lugar, creer divisiones tanto en los hermanos como en los predicadores, haciendo grupos sectarios en el conocimiento bíblico, en las relaciones de los hermanos, dando como resultado esto se da como yo le llamo un fruto religioso, pero este no es el verdadero fruto que Jesús estaba hablando, ¿verdad? Jesús estaba hablando en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Aquí hay una explicación de dos verdades. Una es que tenemos que estar seguros en qué vid estamos, en qué vid estamos plantados, porque solo así podemos dar buenos frutos y muchos frutos. Así que es necesario estar seguro que estamos en la vid correcta, y esa vid es Cristo. La otra verdad es que el labrador es Dios, el Padre. El labrador tiene básicamente dos funciones, y es de él el cuidado, de protección de las ramas y de los pámpanos para que dé mucho fruto, ¿verdad? Entonces, y ese fruto permanezca bien. De ahí va a partir de que nosotros demos mucho fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo que lleva buen fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Así que nosotros tenemos que entender de que tenemos al Padre y al Hijo que nos cuidan, que nos hace entender cómo nosotros tenemos que dar un buen fruto. Tenemos que buscar la vid verdadera. Está plantado en la roca que es Jesucristo. En la escritura, fruto se refiere a una vida en la que Jesucristo tiene el control hasta el punto que su carácter divino comienza a mostrarse en el cristiano. Aunque la unión es un hecho, mantener la comunión con Dios es nuestra responsabilidad. Para dar buen fruto se requiere permanencia y obediencia en la fe. Amén, amén. Gracias, doctor Eduardo. Ahí vemos, tocó un tema de obediencia, rendición, sumisión. Y ese es lo que nos caracteriza a nosotros de dar, es por qué damos esos frutos en el reino de Dios. Así que es importante, usted que nos escucha, amigo, este es un momento glorioso bajo la luz de su palabra. Tome nota de lo que Dios está hablando en este momento. El tema de hoy, recordándole a aquellos que empezaron a ver el video, los frutos del reino y las consecuencias del pecado.
Así que vamos a continuar con nuestra hermana Saray. Bienvenida esta noche, hermana Saray, a Tiempo de Gloria y Misericordia. Dios habla hoy. ¿Cómo podemos tener una unión con Dios y dar buenos frutos, hermana Saray? ¿Cómo podemos tener esa unión con Dios y dar esos frutos que sean buenos, agradables? Adelante. Muy buenas noches. Dios me lo bendiga a todos. Gracias por estar en esta plataforma y por estar escuchando esta. Esta es una enseñanza muy importante para nosotros como cristianos y para aquellas personas que también están escuchando y viendo este programa. Para mí, en lo personal, yo podría decir que para tener una unión con Dios, es una unión. Ya el hermano Eduardo tocó un punto bien importante y lo tocó a profundidad, pero también quería aportar en cuanto a eso, porque dice que una unión de nosotros hacia Dios es permanecer en Él. Quiero leerle en Juan capítulo 15 y verso 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Y este es un punto bien importante, porque el amor. Dice más adelante también la Biblia que dice que hay tres cosas que debemos tener. El amor, eh, la certeza, la esperanza, pero de estas tres es el amor. El más grande es amor. ¿Por qué? Porque en el amor vamos a permanecer con Dios, pase lo que pase y venga lo que venga. Entonces, cuando el Señor nos dice que Él es la vid verdadera, y nuestro Padre es el labrador. Él es el que nos cuida, básicamente, el que nos prepara, el que nos dirige en todo momento. Y por eso también Él envió a Jesucristo como nuestro Salvador. Y a Jesucristo irse dejó el Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos esta unión, podemos decir de que nosotros vamos a demostrar verdaderamente que tenemos a Dios en nuestra vida. Si permanecemos en la vida, si permanecemos en el amor. ¿Por qué? Porque así mismo lo hizo el Padre, lo hizo su Hijo a través de ese sacrificio y de ese amor. Por lo tanto, yo le invito a que cuando nosotros de repente podamos sentir ese llamado para que nosotros estemos unidos al Señor, no solamente en oración, no solamente en ayuno, otras cosas, porque si amamos a los demás, entonces el amor de Dios permanece. Y esa es la unión que debemos tener ante Dios. Amén, amén. Gracias, hermana Saray. Permaneced en la vid, unido a Cristo y que reina el amor, porque el amor, Dios nos amó primero y de verdad que estar unido a Dios demuestra el amor que Él siente por nosotros. Es muy importante ese tema. Vamos entonces rápidamente con el hermano Daniel Bayona. Bienvenido esta noche, hermano Daniel. La pregunta para usted, tenemos un pasaje bíblico en Juan 15 que habla sobre algunos aspectos sobre el fruto que Dios espera ver en nosotros. ¿Podría hablarnos acerca de esos frutos que Dios quiere percibir o evidenciar en nosotros? Adelante. Buenas noches, bendiciones para cada uno de los que estamos compartiendo esta plataforma y para todos aquellos que nos oyen y nos ven. Saludos para ellos. Sí, con respecto a la pregunta, pues puedo mencionar, según el pasaje del libro de Juan, capítulo 15, del 7 al 17, pues ahí mencionan estos aspectos. Y puedo comenzar primero con las oraciones contestadas. Dice el verso 7, 8 del capítulo 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mi discípulo. Pero eso también requiere una condición, hay un requisito, la voluntad de Dios. No porque uno pida algo
va a recibir la respuesta que uno quiere. Sí vamos a recibir respuesta de Dios, respuesta del Señor, aunque no son las que uno espera, pero cuando son de parte de Dios, aún en medio de todo eso debe haber una obediencia, que sería un aspecto, la obediencia. Nosotros debemos ser obedientes guardando sus mandamientos, sus estatutos que Dios establece. La obediencia a Jesucristo es otra manera de dar fruto. La obediencia es una manera que vamos a reflejar esto, ¿no? También el gozo. El gozo, amado hermano, nosotros podemos estar en muchas dificultades, en muchas situaciones adversas, difíciles, pero el gozo nunca debe estar fuera de nuestras vidas. En el verso 11 de este capítulo 15 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor menciona primero su gozo en nosotros. Después nuestro gozo depende del gozo del Hijo, que fue producto de hacer la voluntad del Padre. Si Jesús, siendo Hijo, siendo Dios, hizo la voluntad, pues cuánto nosotros más tenemos que hacer para que ese gozo se cumpla. Otro detalle importante es el amor a los demás. Así el amor como Dios lo demostró a través de su Hijo, dándonos a su unigénito para salvación de todos nosotros. Nosotros también tenemos que tener ese amor por los demás, en unión y comunión a través de Cristo. Debe de haber unión y comunión con nuestros hermanos de la fe. Y va un poquito más allá. También amar al prójimo. Y el prójimo a veces no son creyentes. El prójimo no son personas que conocen de Dios, pero Dios nos manda que amemos a nuestros enemigos, a nuestros hermanos, todo esto. Hay algo adicional, como otro aspecto más, es la entrega por los demás. En el verso 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Imagínense. Un cristiano total y fructífero debería estar dispuesto a entregar su vida por aquellos que ama, tal como lo hizo Cristo. Estos son los aspectos que puedo mencionar, aparte de la amistad con Dios. El verso 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, y nos hizo hoy amigos de Dios. Eso es un privilegio que nosotros tenemos. Y el verso 16 habla de un fruto permanente que debe de existir. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esto os mando, que nos améis unos a los otros. Y estos son los aspectos que podemos mencionar por ahora. Bendiciones. Amén. Gracias, hermano Daniel, por esa participación. Y vamos a entrar ahora en la otra parte sobre las consecuencias del pecado. Estamos viendo ese contraste, esa comparación. Vimos un poco a manera general sobre esos frutos del reino. Hoy vamos a entrar entonces en las consecuencias del pecado, porque todo pecado va a dar a luz algo, se embaraza algo y eso debe dar a luz el pecado. ¿Y cómo definiríamos la palabra pecado bajo la luz de la palabra? Dice que el pecado se define como cualquier cosa que no cumpla con el estándar o la gloria perfecta de Dios. Lo vemos en Romanos 3:23. Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también se define como quebrantar o transgredir la ley de Dios, ya que Juan escribió: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que vamos a darle entonces paso a nuestro hermano Jade. Hermano Jade, ¿cuáles son algunas de las consecuencias del pecado? Ya conociendo la definición de pecado bajo la luz de la palabra, porque este es un momento glorioso bajo la luz de su palabra, ¿nos podría usted definir cuáles son algunas de las consecuencias del pecado en la vida del cristiano o de cualquier persona, ¿no?, que esté en pecado? Adelante. Amén, amén. Bueno, otra definición también de pecado es errar al blanco. Cuando le erramos al blanco, estamos haciendo lo que no es, estamos en pecado. Voy a iniciar con Mateo 7:16, que dice: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
la persona que anda en pecado, pues, se conoce, ¿no? Por esos mismos frutos que hemos hablado anteriormente, que son características del cristiano. La persona que está en pecado también da un fruto. Obviamente no un fruto bueno, pero también hay un producto ahí. ¿Amén? Entonces, en Romanos 6:23 encontramos una de las consecuencias más claras que puede producir el pecado. Y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Considero que esa es una de las consecuencias del pecado más fatales. La muerte espiritual, la falta, la pérdida, perdón, de oportunidad de esa persona de una vida eterna que produce el Señor. Y ahí dice que la dádiva de Dios es vida eterna, pero cuando morimos en consecuencias más nefastas para la vida de una persona. El pecado nos roba el gozo. Nosotros tenemos un fruto que el Espíritu nos proporciona, el Espíritu de Dios nos proporciona un fruto. El pecado viene a ser lo contrario. El pecado nos roba ese gozo. El pecado nos roba la confianza. Todo creyente, su confianza puesta en Cristo. El pecado trae un sentimiento de culpa para la vida de aquel que lo comete. Apaga el Espíritu de Dios. Viene toda persona que está en pecado, el espíritu se encuentra apagado. Trae un daño físico. ¿Cuántos sabemos de esas personas que tienen una vida desordenada en alcohol, en drogas? No solamente trae un daño espiritual, también hay un daño físico para la persona a través de esa vida de pecado. El pecado abre puerta a otro pecado. Mire cuán interesante es esto. Cuando empezamos a una vida de pecado, esa falta, ese errar al blanco que estamos cometiendo, da cabida a que haya otras condiciones de pecado en la vida del hombre. Otras faltas en la vida del hombre. Una falta abre puerta a otra falta. Un pecado abre puerta a otro pecado. Rompe la comunión con Dios. Dios no comulga con el pecado. Dice la palabra de Dios que Dios ama al pecador, mas no al pecado. Dios no comulga con el pecado. Entonces, cuando hay una vida de pecado, esa relación entre el hombre y Dios se rompe. Amén. Produce temor. Las personas que andan en una vida desordenada, haciendo cosas que no son agradables al Señor, andan llenos de temor. ¿Cuántas personas vemos por allí escondiéndose, que han hecho pues cosas que no son buenas delante de la ley de Dios, delante de la ley de los hombres, y ya andan escondiéndose, producto del temor? Dice la palabra de Dios para aquellos que andan con el Señor, que la fe echa fuera el temor. Todo aquel que anda en Cristo, pues no debe tener temor, pero todo aquel que anda sin Cristo está lleno de temor. Roba el control de mi vida. El pecado me vuelve esclavo. El pecado me vuelve esclavo, me vuelve un autómata del pecado. No tengo una decisión propia. Él se ha robado el control de aquellas personas que andan con una vida pecaminosa, no tienen control. En Juan 8:34 encontramos que dice así: Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y aquí vemos cómo Jesús repite este término, repite esta frase, en verdad, 2 veces. No es mentira, el Señor no está mintiendo, no te lo está diciendo para que creas o para que te atemorices. Es verdad, una verdad fidedigna, dicha por las mismas palabras del Maestro. En verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Toda aquella persona que anda con una vida en pecado es esclavo. Escuchamos decir a algunas personas, yo cuando deseo, dejo de tomar. Yo cuando quiera lo dejo, o cuando quiera yo dejo de fumar.
pues es mentira, porque es esclavo del pecado. Ese cuando quiera nunca llega, porque realmente no tiene control de su vida. El pecado lo domina, el vicio lo domina. Entonces vemos cómo lo que dice Jesús aquí es una realidad, es una verdad que vemos a diario en las calles, con personas pues que con una vida en droga, que quizás quisieran salir, pero no pueden, porque se han vuelto esclavos de esa realidad del pecado. Y solo Cristo Jesús puede romper esa realidad. Solo Cristo Jesús puede romper esa cadena. Él murió para romper esas cadenas de pecado. Amén. Así que hay esperanza en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Amén, amén. Así es, hermano Hader. Este es un momento glorioso bajo la luz de la palabra. Tocó un tema que nos roba el gozo, ¿verdad? Muy importante eso. El pecado nos lleva el gozo que Dios nos ha dado. Así que vamos entonces a darle paso al hermano Eduardo. Hermano Eduardo, hablando de las consecuencias del pecado, queríamos saber qué es la naturaleza pecaminosa. Siempre escuchamos esa frase, no, que la concupiscencia, la naturaleza pecaminosa. ¿Nos podría explicar acerca de ese concepto? Adelante. Sí. Es muy importante que cada momento y cada respuesta que nosotros digamos, lo estamos haciendo porque estamos en un momento glorioso para la luz de su palabra. Y aquí usted se va a dar cuenta, en este momento, cómo la naturaleza pecaminosa actúa en nosotros. Es el afecto en el hombre que lo hace rebelde contra Dios. Cuando hablamos de la naturaleza de pecado, nos referimos al hecho de que tenemos una inclinación natural a pecar, teniendo la opción de hacer la voluntad de Dios o la nuestra, pero muchos eligen naturalmente hacer su propia voluntad. La prueba de la naturaleza del pecado abunda. Nadie tiene que enseñar a nadie, ni a ni un niño, a mentir o a ser egoísta. Más bien hacemos todo lo posible para enseñarle a decir la verdad y a poner a los demás en primer lugar. La conducta pecaminosa viene de manera natural. Inclusive vemos en las noticias hoy en día cómo la gente se está comportando en no obedecer las cosas y normas que están pasando sobre la pandemia, ¿verdad? Ahí vemos ya la naturaleza del ser humano. No acata las leyes. Entonces, vemos también que realmente la Biblia nos muestra y nos explica la razón del problema. La humanidad es pecaminosa, no solo en teoría o en la práctica, sino por naturaleza. El pecado es parte de la fibra de nuestro ser. La Biblia habla de la carne del pecado en Romanos 8:3, en nuestra naturaleza terrenal que produce la lista de pecado en Colosenses 3:5 y Romanos 6:6. Habla del cuerpo gobernado por el pecado, la existencia de carne y hueso que llevamos en esta tierra que es moldeada por nuestra naturaleza pecaminosa y corrupta. Así que la naturaleza del pecado es universal en la humanidad. Todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y afecta a cada parte de nuestro ser. Esta es la doctrina de la depravación total y es bíblica. Todos nosotros nos hemos descarriado. Pablo reconoce eso, el apóstol Pablo lo reconoce. Eso y lo dice más, yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo en su naturaleza pecaminosa era un esclavo a la ley del pecado. Salomón coincide con esto. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien, que nunca peque. El apóstol Juan quizás lo pone más concreto, diciendo, si decimos que nosotros no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no está en nosotros. Incluso los niños tienen una naturaleza pecaminosa. David se lamenta por el hecho de que él había nacido con pecado y el cual ya estaba obrando dentro de él. Y aquí maldad he sido formado y en pecado me he concebido mi madre. En otro lugar, David afirma también que se apartaron los impíos de la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Así que vemos que la naturaleza pecaminosa, ¿de dónde vino? Es naturalmente de nosotros mismos. La Biblia dice que Dios creó al hombre bueno y sin naturaleza pecaminosa. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Sin embargo, Génesis 3 registra que la desobediencia de Adán y Eva, por esa asolación, el pecado entró en la naturaleza de ellos. Inmediatamente fueron afectados con una clase de vergüenza e incapacidad. Se escondieron de la presencia de Dios. Cuando tuvieron hijos, la imagen y semejanza de Adán fue traspasada a su descendencia. La naturaleza del pecado pronto se manifestó en la genealogía de Caín y en el primer hijo de Adán.
y de Eva, se convirtió en el primer asesino. Y ahí vemos, de ahí parte toda la raíz. Nosotros tenemos que entender de que por la desobediencia del ser humano entró el pecado. Por eso entró la muerte a la vez también. Pero otras consecuencias de la naturaleza del pecado son la enemistad ya sea a Dios y la ignorancia de su verdad. Pablo dice que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y lo viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Así que Dios me lo bendiga. Amén. Gracias, hermano Eduardo, por explicarnos la naturaleza pecaminosa. Amados, estos son los frutos del reino versus las consecuencias del pecado. Un momento glorioso bajo la luz de su palabra. Dios habla en este momento y el hermano Eduardo tocó un tema que por un hombre entró el pecado al mundo y por otro la salvación. Así que tenemos una esperanza. El segundo Adán levantado, Cristo Jesús, llevó consigo esas cargas, esos pecados. Pero importante esa naturaleza pecaminosa, saber que existe, saber que está allí, pero que tenemos esa lucha constante. Así es que vamos a darle paso entonces a nuestra hermana Saray. Hermana Saray, ¿cuáles son esas consecuencias del pecado? Hay pecado oculto. ¿Cuáles son las consecuencias de ese pecado oculto? ¿Nos podría dar una explicación sencilla acerca de ese concepto? Pecado oculto. Ok, muy buenas noches nuevamente. Gracias por estar aquí, estar escuchando este hermoso tema que es muy importante para nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado oculto? Eh, el pecado oculto hace que Dios deje de escucharnos. No sé si en algunos casos usted se ha preguntado, ¿por qué será que Dios no escucha mis oraciones? Y bueno, no precisamente puede ser esto por otras cosas, a veces por el pecado. ¿Por qué? Porque así lo dice el salmista, ¿verdad? Esto quiere decir pecados no confesados. ¿Por qué pecados no confesados? Porque, ejemplo, en el día de hoy, al finalizar el día, yo voy a descansar, ¿verdad? Y antes de dormir, hago una oración y le digo, Señor, mira, eh, sé que he pecado, ya sean pensamiento, palabra, hechos, gestos, pero siempre pecamos todos los días. Dice la Biblia que si nosotros decimos que no hemos pecado, así entonces nosotros somos mentirosos porque somos pecadores. Otra cosa, muchos de nosotros nos preguntamos siempre eso. Y quiero aclarar algo aquí. Ahora, no quiere decir que siempre también puede ser pecado, ¿verdad? Puede ser por otras cosas. Pero como el tema es pecados no confesados, pecados ocultos. Entonces, de repente usted se hace una pregunta, pero ¿cómo pecado oculto si Dios todo lo sabe? Sí, Dios todo lo sabe. Pero Dios, en su infinita misericordia, siempre ha querido que el hombre haga este acto de arrepentimiento, se acerque a Dios y crea que le hay, ¿verdad? Y Él es una persona que siempre va a estar presente. Entonces, ejemplo de David. Dice que David hizo pecado, él siempre lo dijo, yo soy un hombre pecador. Da- David escribió este texto donde dice Salmo 66, verso 18, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no escuchó que no echó de mi oración ni de mi su misericordia. Él escribió este libro porque dice que él tuvo un adulterio con Betsabé. En una historia atrás, él hace esta aclaración y pensó que su pecado estaba oculto, que Dios no lo había escuchado, que Dios no lo había visto. Entonces la historia salió a la luz. Todo pecado que nosotros hagamos, ya sea, no sé, de repente, no
respecto al pecado sería, siempre va a salir a la luz, tarde que temprano, siempre va a salir y tendremos las consecuencias. Aunque ya le hayamos pedido perdón al Señor, es verdad, Dios nos perdona y todo lo demás, pero vamos a tener una consecuencia. Y ya sea dependiendo de que, porque dice que él tuvo un hijo, Betsabé. Es como una persona que tenga un hijo por fuera del matrimonio. Este hijo va a crecer, ¿verdad? Pero siempre va a tener la consecuencia. ¿En qué sentido? En que tiene que darle su manutención, ¿verdad? Siempre lo va a ver. Pero no quiere decir que Dios no le haya perdonado. Ya Dios le ha perdonado. Entonces, el pecado siempre afectará a quien nos rodea. Siempre. ¿Por qué? Porque esa persona va a pensar, va a sentir el ejemplo, ya sea el líder de la casa, el cabeza de la casa, esto se va a sentir, esto se percibe. ¿Por qué? Porque ya no es la misma persona, uno la va a ver diferente. Entonces siempre se sentirá y la gente lo sentirá, lo va a percibir que algo anda mal. Entonces, pero aquí lo más importante también es que debemos saber de que cuando nosotros pecamos, tenemos un abogado que perdona. Así que, mi amado hermano, mi amigo televidente o escucha, si en este momento usted ha tenido algunas consecuencias de pecado, déjeme decirle, tenga paz. Y si usted le pidió perdón a Dios, el Señor le perdona. Pero siempre tendremos la consecuencia. Por lo tanto, Dios ha tenido misericordia de cada uno y tendrá misericordia de usted también. Bendición. Amén. Gracias, hermana Saray. Este es un momento glorioso bajo la luz de su palabra. Recuerden, tiempos de gloria y misericordia. Hablamos de pecado oculto, hablamos de consecuencia del pecado, estamos hablando de frutos verdaderos del reino. Vamos a ver, nuestro pastor Reinaldo Small está en la sala. Bienvenido esta noche, pastor Reinaldo Small. Queríamos hacerle una consulta, una pregunta sobre, ya tocamos el tema de los frutos, pero queremos preguntarle, ¿qué se requiere para dar frutos verdaderos? Buenas noches ante todo. Disculpen la tardanza, hermanos. Ay, Padre. Bendiciones. Tenía tiempo que no veía al pastor Bayona. Bendiciones, pastor. Saray, wow, Saray, gloria a Dios. A mí tenía mi buen par de años que no la veía. También está el hermano Hades, ¿no? Creo que está el pastor Hades también y mi hermano Eduardo Gallego. Hay bastante sabiduría aquí en esta noche, hermanos. Gloria a Dios. No, el hermano Jade Luna, no es Jade. Sí, Jade Luna, sí, amén. Ciertamente la pregunta fue, ¿qué hay que hacer para permanecer o para dar fruto? ¿Me dio cuál fue la pregunta, hermano? ¿Qué se requiere para dar frutos verdaderos? Bueno, pues para dar frutos verdaderos, hermano, se requiere al Señor. Se requiere mantenernos aferrados a nuestro Dios. Sabemos que principalmente para conseguir ese objetivo, tomo algo de lo que habló Saray, primero el arrepentimiento. El arrepentimiento para mantenernos pegado al pámpano, ¿no? Como habla la palabra, ¿no? Insertado, hermanos. Una vez que reconocemos a nuestro Señor como Salvador, hermanos, paulatinamente, a través de nuestro caminar, nuestro avance en la comunión, en la intimidad, en la lectura, en la obediencia más que todo, hermanos, vamos a iniciar ese proceso de dar frutos, hermanos. Y es un tema bastante interesante porque muchas personas en el ámbito cristiano tienen esa parte de dar fruto como en última instancia y
para mí, y sé que también para todos los que estamos en este programa, estamos plenamente conscientes de que los frutos son más importantes que los dones, que los talentos, y lastimosamente es una de las cosas que la iglesia de este tiempo, no digo todas, como que ha perdido. Hay muchas iglesias que ponen en primer lugar, bueno, pues, ya sea liberación, el don de sanidad, que no es malo, o el talento en la música, en la alabanza y todo esto, que vuelvo y repito, no es malo. Y se olvidan de dar frutos. Se olvidan de dar frutos, que es lo más importante para el creyente. Ciertamente el fruto para mí determina la calidad del producto. Y si somos cristianos, tenemos que dar frutos y tenemos que aprender a parecernos cada día más a Él. De eso se trata. Cristianos, lastimosamente muchos así de nombre, hermanos, y a lo mejor me voy a salir un poquito del tema, voy a traer algo a alusión esta noche, hermanos. Por lo menos el ejemplo de la pandemia, la pandemia que trastocó todo el mundo, trastocó a ricos, a pobres, a la iglesia, a todo el mundo trastocó. Dios permitiendo que de una u otra manera, hermanos, esto se diera para que los hombres principalmente llegaran a Él, pero también Dios lo permitió para que su iglesia dé mayor fruto. Si somos cristianos analíticos, si observamos la palabra, hermanos, entenderemos que estamos viviendo los últimos tiempos y Dios nos ha brindado una oportunidad, hermanos, una oportunidad de oro. Esta oportunidad es valiosa, hermanos, para que muchos creyentes que lastimosamente estábamos haciendo las cosas mal. Miren lo que dije, estábamos, porque a veces creemos como que sacar el cuerpo y no, a veces hasta los pastores también cometemos errores, hermano, y a veces no nos perfilamos tal como la palabra quiere que nos perfilemos. Pues Dios nos ha brindado la oportunidad a través de esta pandemia para que nosotros podamos con lucidez entender que necesitamos dar frutos y de que necesitamos aferrarnos al pámpano cada día más, que la gente vea que verdaderamente somos cristianos, que la gente vea que verdaderamente lo que confesamos con nuestra boca, ya sea en los altares, en las avenidas, lo que cantamos, hermanos, no solamente sea palabras, sino que eso que cantamos, nosotros lo demos como ejemplo delante de la comunidad. Ya la gente está cansada, hermanos, y esto suena duro, pero es la realidad de grandes predicadores o predicadores que tienen la Biblia aquí la llevan, pero cuando usted ve, hermanos, para ver si tiene por lo menos un manguito para ver, pura hoja, hermanos, y no dan fruto. Entonces es importante entender de que Dios nos convocó en este tiempo y nos brinda la oportunidad más que todo para ser ejemplo, para dar fruto a todos aquellos que viven en tinieblas y en oscuridad, siendo obedientes, siendo sensibles a su palabra. Así es que, hermanos, es la respuesta que puedo darles en esta noche, ¿no? Permanecer en Él significa obedecerle, y al obedecerle va a traer como consecuencia que yo dé fruto. Tan sencillo como ni siquiera voy a tener necesidad de tener
la Biblia así, así, para que la vean así. No hay necesidad. La gente sabe. Es como dice el chinito, ojo para qué ve. La gente sabe, este no es igual a mí. Este es cristiano. Este está medio, este no, que va, dice, pero no es. La gente sabe. La gente no necesita tener discernimiento para percatarse si uno verdaderamente es o no es. Solamente al expresar que damos fruto, hermano, téngalo por seguro que automáticamente la gente va a tener un calificativo, un nombre, este es cristiano, porque da fruto. Así es que por su fruto os conoceréis, dice la palabra. Así es que es lo que quería aportar en esta noche, hermanos. Bendiciones. Amén. Gracias, Pastor Reinaldo Small, por esa explicación. Me gustó la parte que comenta sobre el producto, el fruto determina la calidad del producto. Es muy bueno, por su fruto lo conocerán. Pastor Daniel, hablando un poco, pero en este caso ahora enfocarnos en los frutos del arrepentimiento. ¿Qué son los frutos del arrepentimiento? O frutos de arrepentimiento. Bueno, sí, bendiciones a todos una vez más. Amén. Quiero comenzar a dar respuesta con el libro de Mateo, capítulo 3, verso 8, cuando Juan el Bautista advirtió a sus oyentes: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Yo puedo tener una lista grande, pero voy a mencionar unos cuantos. El primero es, este fruto va a llevarte a un verdadero aborrecimiento por el pecado. Oigan bien, el fruto de arrepentimiento no solamente es aborrecimiento al pecado como pecado, y no solamente aborrecimiento por su consecuencia, la cual es separación de Dios en el infierno para siempre, sino que esto nos va a conllevar, amado hermano, que cuando uno, como primer paso de aceptar al Señor y recibir la salvación, uno tiene que saber dónde que está parado y tomar una decisión de que el verdadero aborrecimiento por el pecado debe ser completo, total, hermano. Y creo que todavía estamos en ese caminar. No estamos al 100% ni aún al 90, 80, pero Dios a través de su Espíritu Santo nos ayude a poder alcanzar esto, porque sería uno de los primeros sobre el fruto de arrepentimiento. Les menciono un segundo. Debe haber un gran pesar santo por el pecado. Y lo quiero hacer a colación con 2 Corintios capítulo 7, versos 9 y 10. Dice: fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Y dice más adelante: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esta gran tristeza es el pesar por haber despreciado a un Dios tal, por habernos rebelado contra su autoridad. Por eso que después que ahí se genera este fruto de arrepentimiento, debe haber un gran pesar santo por el pecado, ya aborrecer al pecado como tal. Debe de existir este gran pesar santo por el pecado. Y el último que quiero mencionar es la confesión de los pecados. Dice que nosotros, hay un versículo muy leído en Proverbios 28:3, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se apartará alcanzará misericordia. Entonces, si tiene que haber el fruto de confesar y no esconder nada, debemos de fijarnos nosotros que en nuestra naturaleza negar directa e indirectamente nuestros pecados y restarle importancia a ser justificados nos va a separar. Entonces no va a haber ese fruto en la vida del creyente. Entonces, eso no escapa para el que llegó ayer, para el que tiene 20 años, para el que crece en un hogar cristiano evangélico. Tenemos que tener conciencia de todo esto. Aborrecimiento como tal,
un gran pesar santo, confesión de los pecados y un último, el deseo de vivir una vida santa. La santidad, amado hermano, es un papel que sin santidad nadie verá al Señor. Bien dijo Pastor Small, que por su fruto le conoceréis. Bendiciones. Amén. Gracias, Pastor Daniel Bayona. Este es un momento glorioso bajo la luz de su palabra. Recuerden siempre sintonizar este canal, ya que Dios se manifiesta de una manera poderosa. Y estamos viendo el tema fruto del reino versus las consecuencias del pecado. Ahora vamos a hacer una pregunta a nuestro hermano Hader. Hermano Hader, ¿qué fruto o qué consecuencia añadiría usted a título personal a las consecuencias del pecado? ¿Qué otra consecuencia considera usted que produce el pecado? Bueno, primero cabe aclarar que todas las consecuencias que produce el pecado son consecuencias negativas para la vida del hombre. El pecado no produce algo productivo para el hombre, todo lo contrario. Todo el que anda en pecado anda en oscuridad. Todo el que anda en oscuridad, pues obviamente no ve bien y aún vive de tropiezo en tropiezo y seguirá tropezando porque está en oscuridad. Como le digo, un pecado abre puerta a otro pecado, porque cuando usted anda en oscuridad, usted no puede caminar bien. Y se tropieza 1, 2 y 1000 veces y se seguirá tropezando hasta que venga la luz a su vida. Entonces, una vida en pecado es una vida en oscuridad. No hay un fruto bueno, ya lo decía el pastor Small, la analogía del fruto, y también habla la palabra de que nosotros somos los pámpanos, somos como esas ramas adheridas a la vid verdadera, pero que damos un fruto porque estamos adheridos al árbol y los nutrientes provienen de la raíz de ese árbol. Si usted corta, y de hecho cuando el cristiano tiene fruto, usted le ha percibido el olor de un fruto delicioso, un aroma muy exquisito, pero cuando se corta la rama y el fruto se pudre, el olor cambia. La vida de pecado es una vida en podredumbre. El pecado es una vida en podredumbre. Lo contrario a una vida, a un aroma agradable, que es lo que produce la presencia de Dios en el cristiano. Una vida de pecado es una vida en podredumbre, una vida en desgracia, una vida en oscuridad, una vida sin futuro. Ahora, cabe aclarar aquí de manera rápida que de pronto muchas personas dirán, no, pero yo estoy en pecado y obviamente me va bien, tengo casa, carro y soy millonario. Eso es pasajero. Cuando usted se muera, eso se queda. Y su vida se habrá perdido porque no hay salvación para su alma. Dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Nosotros no estamos aquí solo por las añadiduras. Estamos aquí porque hay un plan de Dios perfecto para la vida del hombre, un plan de salvación, no un plan de comodidad. Jesús no vino a vendernos aquí a nosotros un plan de comodidad. Pequen y vivan cómodos. Jesús vino a darnos a nosotros un plan de salvación. Así que no confundamos el estar bien económicamente con estar bien, ¿no? Yo peco, pero rezo y empato y no pasa nada. Todo está bien. No, si estamos en pecado, estamos separados de la gloria de Dios. No hay salvación para nosotros. Tenemos que arrepentirnos para que haya un cambio en esa acción del pecado, un cambio de vida, perdón, un cambio de muerte a vida, que fue lo que vino a ofrecer nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Hader. Este es un momento glorioso bajo la luz de su palabra, tiempo de gloria y misericordia. Vamos entonces a pedirle a nuestro hermano Pastor Reinaldo Small que le hable a esa audiencia que nos está escuchando, que nos está viendo, y que le dé un mensaje a cada uno de ellos en ese contraste que hay entre los frutos del reino y las consecuencias del pecado. ¿Qué le diría a usted a esa audiencia, Pastor Small, frente a esas consecuencias del pecado? Adelante. El único antídoto que existe para el hombre, hermano, para poder salir del pecado es el Señor. Volverse a Dios, hermano. Es la única solución
que Dios le ha brindado al hombre. Es la única solución. Yo exhorto a cada uno de los oyentes, a aquellos oyentes que nos escuchan en esta noche, de que venga a Cristo, pero venga a Cristo y no ese mensaje que venga a Cristo y todos sus problemas serán resueltos. No. Venga a Cristo, hermano, y párese firme. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice la palabra del Señor. Así es que, hermanos, sí, negarse, obedecer al Señor ante todo, hermanos, o negarse al pecado y vivir aferrados a Él, hermanos, porque Él nos ha prometido a través de la palabra, a través de la Escritura, que habrá vida y vida en abundancia, hermanos. Amén. Esa es mi exhortación en esta noche. Amén, gracias, Pastor Esmol. Así que, amados, este es el programa que tuvimos el día de hoy, los frutos del reino versus la consecuencia del pecado. La decisión es suya, la decisión está en sus manos, usted va a decidir si busca al Señor o sigue viviendo una vida de pecado. Y hoy trajeron los hermanos la palabra del Señor para que usted pueda ver, analizar y ver cómo usted está delante de Dios. Esto es solamente escanearnos, la palabra nos confronta cada día y podernos escanear usando su palabra para poder cambiar nuestras vidas. Y hoy Dios le invita a que usted cambie, hoy Dios le invita a un cambio, a que pruebe, lo que el reino te ofrece, el reino de Dios. Estamos hablando del reino de Dios y su justicia, búscalo. Y todo lo demás que usted necesite será añadido a su tiempo bajo la voluntad del Altísimo. Así que damos por terminado esta reunión y esperándonos la próxima semana para que sintonicen Tiempos de Gloria y Misericordia. Vendrá un tema especial para cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de este canal. Suscríbase en este canal, que es de bendición. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Gracias al grupo que nos acompañó esta noche. Damos por terminado este programa. Bendiciones a todos. Saludos. Shalom. Vamos a ver si vamos el viernes allá. ¿A dónde? Mami, ¿qué hace ahí? El único antídoto que existe para el hombre, hermano, para poder salir del pecado es el Señor. Volverse a Dios, hermano. Es la única solución que Dios le ha brindado al hombre. Es la única solución. Yo exhorto a cada uno de los oyentes, a aquellos oyentes que nos escuchan en esta noche, de que venga a Cristo, pero venga a Cristo y no ese mensaje que venga a Cristo y todos sus problemas serán resueltos. No. Venga a Cristo, hermano, y párese firme. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice la palabra del Señor. Así es que, hermanos, sí, negarse, obedecer al Señor ante todo, hermanos, o negarse al pecado y vivir aferrados a Él, hermanos, porque Él nos ha prometido a través de la palabra, a través de la Escritura, que habrá vida y vida en abundancia, hermanos. Amén. Esa es mi exhortación en esta noche. Amén. Gracias, Pastor Esmol. Así que, amados, este es el programa que tuvimos el día de hoy, los frutos del reino versus la consecuencia del pecado. La decisión es suya, la decisión está en sus manos. Usted va a decidir si busca al Señor o sigue viviendo una vida de pecado. Y hoy trajeron los hermanos la palabra del Señor para que usted pueda ver, analizar y ver cómo usted está delante de Dios. Esto es solamente escanearnos, la palabra nos confronta cada día y podernos escanear usando su palabra para poder cambiar nuestras vidas. Y hoy Dios le invita a que usted cambie, hoy Dios le invita a un cambio, a que pruebe, lo que el reino te ofrece, el reino de Dios. Estamos hablando del reino de Dios y su justicia, búscalo. Y todo lo demás que usted necesite será añadido a su tiempo bajo la voluntad del Altísimo. Así que damos por terminado esta reunión y esperándonos la próxima semana para que sintonicen Tiempos de Gloria y Misericordia. Vendrá un tema especial para cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de este canal. Suscríbase en este canal, que es de bendición. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Gracias al grupo que nos acompañó esta noche.
damos por terminado este programa. Bendiciones a todos. Saludos. Shalom.